Buenas tardes, mi nombre es Juan Navas y en conjunto con la señorita Jessica Polanco desarrollamos el contenido referente a Big Data como estrategia de gestión tecnológica en función del cumplimiento de las diferentes leyes de comunicación con perspectiva de género en América Latina. Claro, estamos hablando de Perú, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina. No queremos decir que estén violentando las leyes o la normativa, solamente tomamos unas muestras por varios días, 15 días de nuestro estudio y, y esos mensajes que rescatamos por la API de Twitter, más adelante hablaremos de ella, fuimos asignándole peso y fuimos realizando nuestro caso de estudio. Vimos en la introducción una presentación de caso de estudio, tenemos un marco conceptual, un marco metodológico donde explicamos cuál es el método de trabajo, el marco aplicativo donde ya desarrollamos un pequeño análisis de sentimiento que lo vamos a ver más adelante y las conclusiones sobre el estudio que hicimos, así mismo como ciertas consideraciones y hacia dónde vamos. Nuestro objetivo general es proponer el uso de Big Data como una estrategia de gestión tecnológica en función del cumplimiento de las diferentes leyes de comunicación con perspectiva de género en América Latina. Como objetivos específicos tenemos, como primer objetivo, identificar los elementos de las leyes de comunicación con perspectiva de género que serán objeto de verificación. En este punto me detengo un momento, es aquí donde entra nuestro juego. Nosotros generamos un diccionario de data con más de 1000 palabras, donde a cada palabra o cada vocablo que conseguíamos en las leyes que estamos estudiando de los países Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, designamos un valor positivo o negativo dependiendo como a nuestro criterio de si violentaban la ley o no. No queremos decir que es regla universal y más adelante tenemos un ejemplo. Como segundo objetivo específico tenemos investigar sobre el enfoque Big Data y por ende instalar sus aplicaciones, las necesarias que necesitamos para poder ejecutar nuestro caso de estudio. Como tercer objetivo tenemos obtener la data de estudio en sí. Para esto nos valimos de la red social Twitter y verificando que cumpla con las 3 B de Big Data: velocidad, variedad y volumen. Aunque hoy día ya sabemos que hablan de 7B, pero ese es otro tema. Como cuarto objetivo tenemos desarrollo y ejecución de la consulta con RStudio, una implementación de un caso de sentimientos para poder cuantificar la data que descargamos desde las redes sociales, en este caso Twitter. Como último punto es mostrar los resultados obtenidos. Hoy en día el éxito en las labores que se empeña una organización va a depender de la buena administración de sus recursos, llámese humanos, financieros y tecnológicos. Por tal motivo, la gestión tecnológica es considerada como una variable competitiva en muchas organizaciones, por lo cual debe contemplarse como un proceso sistémico en el que las actividades se realizan basadas en una visión de conjunto de todos los elementos que conforman el entorno. Cuando se habla del derecho de comunicación enfocada en la perspectiva de género, se basa en el reconocimiento de los derechos basados en género y también de orientación sexual, así como la regulación de la violencia mediática y simbólica a través de todos los medios de comunicación de masas. Y es aquí donde nosotros nos enfocamos en nuestro caso de estudio, donde tomamos el pulso de los mensajes de las redes sociales, en este momento solo de Twitter, por 15 días, como bien mencioné. Vamos rescatando toda esa información y le vamos aplicando una especie de búsqueda contra un diccionario, y de ahí nos va a salir una inferencia de cómo se están comportando estos países en nuestra región con respecto a la violencia de género. Para comenzar con el desarrollo, esta investigación se instalaron las aplicaciones necesarias para el enfoque de Big Data, Hadoop y RStudio, en nuestros equipos. En mi caso utilicé el Linux, tuve que valerme de Linux porque intenté con Windows R en Windows y no me levantaron los nodos. Para obtener la data nos valimos de API de Twitter,
Twitter tiene una facilidad una facilidad que te permite, registrándote previamente en su aplicativo, te da unos derechos de clave, unos tokens para uso público, claro, con ciertas limitantes. Por lo tanto, al tener el permiso de Twitter, que nos llegó los tokens y la clave, procedimos a buscar todos los Twitter que correspondieran con los mensajes que estábamos buscando. En nuestro caso, violencia, género, maltrato, violación. Todo esto lo descargamos y lo grabamos en un directorio de nuestra PC para su posterior uso. Por lo tanto, al tener la información disponible, procedimos a limpiar esos datos, es decir, extraemos solo el texto de Twitter. Sabemos que son de 250 caracteres que nos interesa. Para eso utilizamos los comandos disponibles de RStudio, y la cual me enlazaba unos apps directo a Twitter, y así me traían los Twitter referentes a las palabras que estábamos buscando. Llámese violencia, llámese masoquismo, llámese maltrato. Esto lo estuvimos haciendo durante 15 días para poder ir teniendo la data del modelo de estudio y para posteriormente poderla cruzar contra nuestro diccionario de datos. En esta lámina, bueno, se ve que instalamos funciona correctamente los links correspondientes a los clústeres en ejecución, tanto Hadoop, y me levanta los clústeres, como dije, y por aquí vemos que tenemos un nodo activo. Continuando con el marco metodológico, vamos a ver una lámina resumen resultado de obtener la data procedente de Twitter. En esta lámina, como bien se ve, hacemos una búsqueda desde la consola de RStudio. Después que estamos conectados, autorizados con la API de Twitter, y por el comando search Twitter, bueno, aquí no se ve el comando este de autentificación, nos da el acceso. Vemos el lado derecho las variables que comentaba, que es secret token, console key, console secret, y al finalmente la conexión, que es el token. Con ese token es que tenemos la puerta abierta para ir a Twitter y rescatar cualquier mensaje que esté disponible en el rango de un mes, en 24 horas. Como dije, hay unas limitantes por tweet por día. Al hacer esa búsqueda, que vemos la siguiente pantalla, obtenemos el mensaje que obtenemos de Twitter. Entonces son los mensajes de información. Aquí vemos que el usuario tomamos la broma zurita, otros Crister Chef, concluyó el resumen del día, Twitter México, porque la ventaja es que este API de Twitter nos permite buscar tanto palabras como usuarios, e inclusive hay un comando que desde Twitter podemos ver las palabras más usadas en ciertos países. Eso lo hicimos, como en la parte final mencionaré la variable que usamos. Se conecta directo con YouTube. En la presente lámina mostramos una tabla en la cual creamos nuestro diccionario de datos y le asignamos pesos, tal cual vemos aquí, para poder practicar el pequeño análisis de sentimiento a nuestra muestra. Como ve, nos enfocamos en más de 10.000 palabras, ordenar alfabéticamente, no tiene nada que ver, nosotros ordenamos alfabéticamente para su correcta búsqueda con los mensajes de Twitter, y donde arrancamos con abandono -2, abandonado -2, habilidades 2, bien 2, capacidad 2. Repito, esto fue una tabla que a lo que acordamos Jessica y mi persona. No tiene que ver nada con la normativa vigente en cada país. A cada una de esas palabras asignamos un peso entre muy positivo y muy negativo. Muy positivo un 5, muy negativo 5, muy positivo +5.
para nuestro efecto neutro cero, son palabras donde no, ahí está en el límite de incumplimiento. En esta lámina, ya combinando el marco aplicativo, que fue la ejecución ya de las APIs y con los comandos desde RStudio y cargándola, yendo contra la tabla de diccionario de datos de sentimientos, vemos que nos arroja una frecuencia. En nuestro caso, como muy negativo, él consiguió el chigüire, del chigüire bipolar tomó mujer fea. Si ven la tabla de diccionario, fea lleva un -2. No le importa las más palabras, sino consiguió fea. Si consigue dos palabras con respecto al mismo texto, le suma uno más y eso sumaría 5. Así va generando la muestra. En caso positivo, madre le colocamos 5. Bien dicen que las tías son como las segundas madres. Si ven ahí, no aparece ninguna palabra en nuestro diccionario de datos. Esta búsqueda lo hace línea por línea en todos los mensajes que tengamos cargados en nuestro repositorio de datos. Como muestra, al final, resultado, vemos que nos genera un gráfico circular donde vemos que entre neutro y positivo se lleva más del 60% de todas nuestras muestras. Eso quiere decir que no es una norma, solamente es lo que no quiere decir que para la muestra que tomamos en 15 días, las redes sociales se mantuvieron de alguna manera entre lo positivo y rayando en lo negativo, o sea, neutro. Negativo, muy positivo y muy positivo y muy negativo, prácticamente muy positivo supera muy negativo. O sea que para esta muestra nos da como una evidencia exitosa. Realmente, al culminar con el estudio que hicimos de nuestro análisis de sentimientos de la data recolectada, encontramos que en nuestra muestra de estudio se evidencia que para el día que hicimos la recolecta de la data, de la información publicada en los Twitter, la tendencia se mantuvo entre neutra y positiva, con un 74.20% de pastel, que ya lo habíamos comentado en la lámina anterior que se evidencia en la gráfica circular. Significa que ese día o esos días hubo una tendencia positiva con el cumplimiento de la ley de comunicación, con perspectiva de género dentro de la red social. Y estamos hablando de Twitter. Nuestro caso de estudio fue mensajería con Twitter. Red, por mi parte, muy agradecido por la labor desempeñada por los tutores y claro, Universidad Central por prestar de alguna manera sus herramientas para las cátedras y los seminarios y poder esperar seguir continuando en mi caso, seguir especializándome en Big Data. Entiendo que fue una primera parte, una introducción, ahondamos unos ejercicios, falta mucho por investigar, y pienso seguir en el tono de Big Data. Muchas gracias y muy agradecido. Hasta luego.